público descentralizado. Señores, es un organismo público descentralizado donde va a meter la mano la secretaria del Trabajo, el secretario de Hacienda, el secretario de la Contraloría, el secretario de aquí, el secretario de allá, porque ese va a ser como los órganos descentralizados. No, pero es que va a tener posibilidad de estar 5 años y máximo 10, podrá repetir una ocasión y será un funcionario de alto nivel, etcétera, etcétera. Pues muy bien, todo eso, pero de todos modos depende del poder ejecutivo. ¿Y el órgano descentralizado queda encuadrado en dónde? Conforme a la ley de la Administración Pública Federal. Queda encuadrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muy bien. Esto va a ser contrario a lo que dice la ley, va a hacer más tortuosos los juicios laborales. Porque yo voy a tener que ir primero, cuando hay un juicio laboral, cuando a un trabajador lo despidan, cuando un trabajador esté reclamando algunas cuestiones, va a tener primero que ir al órgano conciliador. ¿Y qué va a tener que hacer el órgano conciliador? Citar al patrón. O sea, le va a tener que hacer un emplazamiento y decirle, patrón, ven a platicar sobre el asunto de este trabajador. Y entonces va a ir el patrón y puede decir el patrón, no concilio, no me gusta, hazle como quieras, vete al juzgado. ¿Cuánto tiempo vamos a perder en el órgano conciliador? ¿Cuánto tiempo me van a tener para que me puedan dar mi boletita y yo ya pueda ir al juzgado de lo laboral? Eso va a retrasar. Pero si voy al juzgado de lo laboral, el juzgado de lo laboral va a tener que decir, vamos a emplazar otra vez al patrón. A ver, oye, patrón, ven, por favor. Ahora, ya fuiste al órgano conciliador, no quisiste, ahora ven para acá. Vamos a tener, va a haber trabajo, ¿no? Vamos a tener más actuarios, los actuarios del Poder Ejecutivo y los actuarios del Poder Judicial. Pero la conciliación no se acaba solamente en una primera instancia, sino que los órganos judiciales de lo laboral deberán de tener también conciliadores para el momento en que las partes quieran llegar a un arreglo. Y una de las estadísticas que nos presentan las juntas de conciliación y arbitraje es que muchos asuntos, cuando ya están en juicio, cuando se están ofreciendo pruebas o desahogando pruebas, es cuando se concilia. Y es ahí donde se va a perder tiempo. Y los juicios podrán ser más pesados. Nos dicen que no, con esto se va a agilizar la justicia del trabajo. Pero hay otro mito que nos dicen en la reforma. Es que el éxito del órgano conciliador de carácter federal o el órgano conciliador de carácter local, el éxito de esos órganos es que concilien el 90% de los asuntos. Pero hay un problema. Los organismos públicos descentralizados del Estado, del gobierno federal o de los gobiernos locales no concilian. ¿Por qué no concilian? Por la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y esta ley dice que deben de agotar todas las instancias. Y yo que litigo mucho contra el Estado, pues los abogados mismos me dicen, oiga maestro, pues voy a tener que interponer un juicio de amparo, pero si ya no procede, te lo van a desechar. No le hace. Prefiero que me lo desechen a que me finquen una responsabilidad administrativa. ¿Dónde está el nudo? Pues en que no van a poder conciliar, entonces vamos a llamar al Seguro Social, no va a conciliar como lo hace en su momento. Vamos a llamar a la Comisión Federal de Electricidad, no va a conciliar porque la ley se lo prohíbe. Antes de echar a andar todo esto, se debería de reformar y que los órganos descentralizados del Estado, tanto federal como locales, puedan conciliar los asuntos.
Pero también en este campo de la conciliación hay otros temas que no son conciliables. Por ejemplo, sería absurdo que si voy a reclamar una indemnización por accidente de trabajo o una pensión, yo vaya y me sienta a negociar en mi conflicto con mi contraparte y le diga, a ver, mira, me corresponde un 40% por haber perdido una mano, pero te la dejo como si hubiera perdido un dedo, órale. Esto no es conciliable. O en materia colectiva, cuando existe la lucha por la titularidad de un contrato colectivo de trabajo entre dos sindicatos, ya no pueden irse a sentar a conciliar. Ahí la prueba es la prueba del recuento. Y entonces se tendrá que proceder que no pasen por el órgano conciliador, sino que lleguen directamente hacia los tribunales. Pero hay otra cuestión de política laboral. Los órganos, fíjense ustedes, los órganos conciliadores que se van a generar, porque ya están en la ley, los órganos conciliadores se pueden convertir en un filtro muy positivo para conciliar los asuntos de los trabajadores. Antes de que se llegue a juicio, vamos a conciliarlos. Muy bien. Pero también se pueden convertir en una coladera, donde solamente el trabajador llegue, oye, no vengo a conciliar, dame mi boleta, y se convierta en una instancia burocrática que solamente extienda boletas y diga, ¿no quieres conciliar? No, toma, aquí está tu boleta, vete al juzgado. Pero eso, fíjense ustedes cómo queda dependiente el Poder Judicial, queda dependiente de lo que haga el Poder Ejecutivo. Ese es el problema de la reforma a la justicia laboral. ¿Cuál sería un modelo aplicable aquí? Déjenle la conciliación al Poder Judicial. Déjensela al Poder Judicial, no la tengas tú, Poder Ejecutivo. Olvídate de eso. Verdaderamente deshazte del asunto laboral y déjaselo a los asuntos judiciales, que sea donde se resuelvan en los juzgados de lo laboral, ahí se resuelva la conciliación. No dupliques la burocracia o la tripliques. Esa sería una cuestión. Bueno, pues, como ven ustedes, no todo es miel sobre hojuelas. Hay otra cuestión que resulta interesante. La reforma de 2012 estableció una obligación de las juntas, todas las juntas de conciliación y arbitraje, la federal y las locales, para que publicaran en Internet los contratos colectivos de trabajo y la documentación de los sindicatos. Más o menos cumplió la federación, porque si ustedes se meten a la página de la Secretaría del Trabajo y quieren consultar un contrato colectivo, es tan difícil consultarlo, los rebota 20 veces y no es accesible, no es una página amigable. Entonces dicen, para los expertos en computación, ¿ya cumpliste? Sí, cumpliste. Ahora, para los que somos neófitos en computación, oye, quiero entrar, pues no podemos. Y no le dan información de los contratos colectivos, hasta la actualidad. La que cumplió un poco mejor fue la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, también con limitaciones, pero cumplió. ¿Sí? Y las juntas locales de conciliación y arbitraje de los estados de la República, habrá una, creo que es la de San Luis Potosí, que más o menos cumplió, pero las demás dijeron, no tenemos recursos. Y hemos llegado al tema más importante de la reforma. Fíjense, les voy a decir una frase muy grosera. La van a entender perfectamente. Asumo la paternidad de la frase. Yo digo, ley que no está presupuestada, se la lleva 3 puntitos. ¿Por qué razón? ¿Cómo vas a operar una ley que no tiene presupuesto? Y entonces acá nos vamos al campo de los artículos transitorios. A ver, ¿qué nos dicen los transitorios? Bueno, pues
Entre los transitorios nos dice que entrarán algunas cosas inmediatamente, pero dice, para que funcione estos aparatos hay un plazo de 3 años. Ya prácticamente llevamos 1 año del actual gobierno. Vamos, segundo, tercero y casi en el cuarto, para que comiencen a surgir, porque no hay un peso de presupuesto para esto. Es una ley que no está presupuestada, pero de verdad no se imaginan lo que cuesta tener 2 órganos. Un órgano conciliador en el Poder Ejecutivo, otros órganos conciliadores dentro de los tribunales o de los juzgados de lo laboral. ¿Cuánto va a costar? Pues vamos a ver en el camino qué cuesta. Vamos a ver si se arma o no se arma. Pero presupuesto no hay. Y entonces, bueno, pues tendremos que ver que aquí hay cuestiones importantes por las cuales no vamos a tener los tribunales laborales o los juzgados de lo laboral, no los vamos a tener el próximo año. No los vamos a tener. Porque la propia ley se da, dice, a ver, vamos a darnos una oportunidad, vamos a darnos 3 añitos para que podamos implementar todo esto. Empecemos con contratos colectivos de trabajo, empecemos con algunas cosas que se puede hacer con los órganos tal y como están ahorita. Pero las cuestiones importantes es que se les da hasta 3 años para que los estados de la República comiencen a implementar ya sus juzgados y sus órganos de conciliación. O sea, a mí me han consultado mucho de los estados de la República, pero la principal pregunta es, muy bien, tenemos que implementar un órgano conciliador, sí. ¿Ese de quién va a depender? Del señor gobernador. Claro, el señor gobernador va a mandar una terna para que se lo apruebe el Congreso local. Las ternas ya sabemos que llevan dedicatoria, ¿no? Entonces, pues, ¿quién no va a mandar a sus enemigos, el gobernador, o a sus desconocidos que no sepa quiénes son? No. El presidente de la República mandará su terna para que sea quien dirija el órgano conciliador federal. Ahora, el órgano conciliador federal tiene otra función muy importante. Todo lo que es el registro de contratos colectivos de trabajo va a ser de materia federal. En otras palabras, la reforma le quita funciones a los estados en materia de registro y se los adjudica la federación, los centraliza. ¿Por qué dicen esto? Porque no cumplieron en sus labores informativas los estados de la República. Pero ese no es el remedio. El remedio no está en quitarte las obligaciones y cargarlas yo. No, es otro tipo de modificación que se tendría que hacer para que pudiera existir un registro, ¿sí?, en la cual también tuviesen responsabilidad los estados de la República, no únicamente la Federación. Porque ese organismo, del tamaño que va a ser, con todos los sindicatos, los sindicatos federales y locales prácticamente adentro, pues va a hacer a ese organismo, lo va a hacer más importante que la propia Secretaría del Trabajo. Si a alguien le quieren tener poder político, ¿qué quiere ser? ¿Secretario del Trabajo o presidente del Centro de Conciliación Federal? Presidente del Centro de Conciliación Federal. Tengo más juego. Me conocen los factores de la producción, los sindicatos, los patrones. Ya no nada más los patrones nacionales, no, también los locales. No nomás los sindicatos nacionales, no, también los locales. Entonces, ven ustedes cómo quizás este tipo de cuestiones o no los quisieron ver, o si los vieron no los quisieron escuchar. A mí me consultaron varias veces, les dije esto, pero no, como dice mi abuela, torcían la boca y se quedaban callados, ¿no? No lo quisieron escuchar. Entonces, vamos a tener así muchísimas cosas que el marco nos puede dar cosas interesantes la ley, pero también tiene grandes retos cómo enfrentar estas cosas.
Esto me hace recordar, por ejemplo, la reforma penal, que ya tiene más de 10 años, ¿no? El camino de la reforma penal es que antes de que entraran en vigor las normas, ya se estaban haciendo reformas. Creo que esta va a ser la suerte de la Ley Federal del Trabajo, de que antes de que estén entrando en vigor algunos de sus apartados, se percate el gobierno de que no es el mejor camino el elegido para esto. Campo positivo. Para los trabajadores que si tienen sindicatos auténticos puedan exigir el tema de la salud en el trabajo. Por supuesto que los mejores salarios es importante, pero eso ya es de cajón, ya es conocido. Existe una tabla de enfermedades del trabajo, que la conoce muy bien el doctor Nava, partícipe de ese proyecto, que no quisieron los patrones, pero que ahora es necesario que se apruebe y creo que ya está el camino hecho para que pueda ser aprobada la nueva tabla de enfermedades del trabajo. Pero hay otras enfermedades que son características de la industria o de los servicios. Y esas enfermedades que son características de una industria o un servicio, no te los va a reconocer la ley, porque la ley luego no llega a los detalles de cada industria o de cada servicio. Esos quienes lo conocen son los propios trabajadores. Y son los trabajadores los que deciden, pero lo podrían decidir desde sus sindicatos auténticos. Y entonces decir, a ver, aquí nosotros tenemos padecimiento de problemas de vista. Bueno, pues entonces esta es una enfermedad que debe de reconocer el patrón. Y son pocos los sindicatos que le han reclamado esto a los patrones. El maestro Fernández Osorio, como les decía, le reclamó enfermedades auditivas a Telmex. ¿A dónde? En la negociación colectiva. Y al final de cuentas, Telmex reconoció enfermedades de carácter auditivo en su contrato colectivo de trabajo. Lo mismo pasó con lo que era Luz y Fuerza y lo que es Comisión Federal de Electricidad. En sus contratos colectivos reconocieron enfermedades como el shock eléctrico, que no está reconocido en todos lados, pero sí es un problema de salud en el trabajo propio de esa industria. Entonces, a través de los contratos colectivos de trabajo es donde se debe de escuchar la voz, sobre todo, de los médicos que saben de las enfermedades que padecen los trabajadores. Puede haber aquí cosas positivas, sí, el doctor Nava lo describió muy bien, son los pros, los contras de esta reforma laboral. Tiene cosas buenas, tiene cosas que no son buenas y tiene muchos retos. Estoy a su disposición si quieren hacer preguntas y les agradezco la atención que me han prestado. Muchas gracias. Buenas tardes. Considerando que la tabla de enfermedades actualmente está como en un limbo, como en votación, si no estoy mal informado, ahorita, ¿cuál tomamos como tal? ¿La del 70? Mire, nosotros en México ha habido dos leyes federales del trabajo, la de 1931 y la de 1970. La de 1970 tuvo una reforma importante en 1980. Después no se reformó fuertemente sino hasta 2012, que fue un retroceso de los derechos de los trabajadores en 2012. Y en 2012 se incorporó el reconocimiento de las empresas outsourcing. Empresas outsourcing que se dedican a alquilar trabajadores, no se dedican a otra cosa, a arrendamiento de trabajadores, eso se dedican, ¿sí? Pero la reconoció la reforma de 2012. El tamaño de reforma que tenemos daba para que se hubiese hecho una nueva ley federal del trabajo. Pero no se quiso, no se pudo,
y tenemos la Ley Federal del Trabajo de 1970, se seguirá abriendo y dirá Gustavo Díaz Ordaz, en uso de sus facultades, esta es la Ley Federal del Trabajo, pero la verdad es que ya no es la misma ley, ya está con muchos cambios, con cosas en esta reforma que son positivas. Por ejemplo, le puedo decir una cosa positiva, se reconocen los derechos humanos laborales. ¿Sí? Aquí ya el término ya aquí toma asiento los derechos humanos laborales, ¿sí? Pero hay otras cosas como las que les he comentado que son totalmente… Les voy a decir por qué. Porque hace falta la mano precisamente de expertos en la materia. Pero la Ley Federal de Trabajo sigue siendo la de 1970 con 900 reformas en 1000 artículos. Entonces, ahí lo tiene usted. No sé si quedó contestada su pregunta. Pero la pregunta va un poco en cuanto la tabla de enfermedades no se aprobó. Mire, la tabla de enfermedades se expidió en 1970 junto con la ley. De ahí para acá no se ha modificado. No se ha modificado. Pero se había hecho una propuesta para cambiarla. Así es, la propuesta la hizo el doctor Nava con otros personajes del Seguro Social y de otras instituciones, Secretaría del Trabajo. No la aceptaron los patrones. Y el gobierno pasado mandaban los patrones, los gobernantes eran gerentes de los patrones. Todos dijeron, no la queremos. A mí el doctor Nava me hizo favor de decirme, mire, esta es la tabla de enfermedad. Está muy bien trabajada, muy bien. Esto, el otro, lo estuvimos platicando. Bueno, ¿y cuándo se paga? Pues estamos esperando a ver si lo aprueban. No lo aprobaron. Nos quedamos sin tabla de enfermedad. Seguimos con la misma tabla de 1970. ¿Sí? Y eso pues trae complicaciones, porque si usted tiene un estrés laboral, pues le van a decir que no está en la tabla de enfermedades. Eso no existe en México, ¿eh? Ahora, en materia de salud, eso de que en México no existe esa enfermedad, es una política de Estado. Cuando comenzaron a surgir los problemas por el SIDA, había una política de Estado en el gobierno de Miguel de la Madrid que decía, eso no existe en México, aquí somos muy machos. Y lo importante fue que llegó en el siguiente gobierno, llegó el doctor Cumate como secretario de Salud. Y cuando el presidente Salinas le dijo que fuera su secretario, le dijo, señor, pero déjeme ser un secretario que le diga. ¿Y cuál es el primer problema? El primer problema es esto. Esto existe, esto es un problema mundial y nos está tocando la puerta la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y qué hizo? Bueno, pues haga lo que usted tenga que hacer, doctor Cumate, el mejor secretario de Salud desde de muchos tiempos, incluyendo a mi amigo el doctor José Narro. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aquí está. Ahorita. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor, por su conferencia, muy interesante, aunque desgraciadamente los cambios son mínimos. Le saluda el doctor Alfonso Zárate. Dos preguntas. Una que creo que de plano ni se tocó, que es lo de los outsourcing, que quedó muerto y sigue siendo lo mismo porque eso es una charlatanería y estafa. Y dos, hace algunos años supimos que cuando se pone una demanda de tipo laboral, el patrón trataba de alargarla lo más posible, para que el trabajador se muriera o al final no se lograra nada. Por ahí hubo un cambio que después se dijo que el litigio podía demorar 5, 10 o 15 años, pero que la ley únicamente obligaba al patrón a pagarle un solo año al trabajador. No sé qué respuesta tenga para esto y muchas gracias. Mire, primeramente el outsourcing. El outsourcing
es una forma abusiva de practicar una política de desempleo. Es decir, para que exista outsourcing se necesita que el gobierno le ayude al desempleo. Y pues los trabajadores, para poder trabajar, pagan para poder trabajar. Les voy a poner un ejemplo cómo operan las outsourcing. En las outsourcing, le voy a poner un ejemplo que una vez hice en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fui al Instituto de Investigaciones Jurídicas y les dije que en las outsourcing se arrendaban trabajadores. Y entonces algún investigador del instituto me dijo, creo que exagera, maestro. Eso no es así. Le dije, bueno, mire, vamos a hacer una cuestión. Cuando yo termine la plática, ¿qué le parece si voy con el doctor Fix Fierro, el director del instituto, y le voy a decir cuánto te cuesta en la nómina, cuánto te cuestan 20 investigadores? Y me va a decir, pues mire, son 20 pesos, pues un montón de dinero, ¿no? Soy abogado, no soy matemático. Me cuestan 20,000 pesos y tengo que pagar 400,000 pesos, ¿no? Cada mes. Y yo le digo, doctor, despida a todos esos investigadores. Las investigaciones que usted tiene que hacer, yo le proveo los investigadores. Y en lugar de pagar 400,000 pesos, págueme a mí 300. Dice, me voy a ahorrar 100,000, lo hago. Órale, para afuera los 20 investigadores y a ver, Enrique Larios, tráemelo. Yo voy a mi salón de clases y les digo a los muchachos quién quiere ser investigador del instituto. Y no van a faltar, más de 20 manitas se van a levantar. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de trabajar. Y yo les voy a decir, sí, cómo no, jóvenes, los contrato. Van a estar en el instituto, se portan bien. Si se portan mal, los despido. Y le voy a decir al doctor Fierro, tú no tienes ni que regañarlos. Cuando se porten mal, me hablas a mí. ¿Sí? ¿Cuánto le voy a pagar yo a estos jóvenes? Vamos a suponer decentemente 5,000 pesos a cada uno. ¿Cuánto me quedé? ¿Cuál es mi ganancia? 200,000 pesos. ¿Sí me explico? Así operan las outsourcing. Ese trabajador que está trabajando con salarios paupérrimos deberá de tener un salario mejor. El outsourcing afecta la renta salarial. Es decir, el dinero que tienen los trabajadores para poder vivir lo afecta porque reciben menos de lo que vale su trabajo. Esas son las empresas outsourcing. Ahora, me extraña mucho que en Morena, hoy en día, haya personajes que digan, hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo. El outsourcing es como, fíjense, ¿no? Es una explicación médica, me dicen, es como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Y bueno, pues entonces pues yo más o menos los trato como a los árbitros de fútbol, ¿no? Como los futbolistas. Digo, porque no, es absurdo. Entonces, este tipo de cuestiones no deberían de permitirse, pero se permiten. Primero se permitieron de facto, o sea, de hecho, y luego la ley en 2012, la reforma de 2012, las legalizó. Yo saqué un artículo que decía, se legalizó lo ilegal. Entonces, así sucede. ¿Cómo se mide la riqueza de los ranchos? Por las cabezas de ganado que se tienen. ¿Cómo se mide la riqueza de las outsourcing? Por las cabezas de trabajador que tienen. ¿Quieren algo más? Porque es muy crudo el asunto, pero sí. ¿Cuántos trabajadores tienes en el outsourcing? Esos son los que se están produciendo la riqueza, como si fuese ganado. Ahora bien, la ley del 70 estableció que si el despido resultaba injustificado,
el patrón tenía que pagar los salarios caídos de todo el tiempo que durara el juicio. La reforma de 2012 dijo no, solamente 1 año de salarios. O sea, fue una reforma en contra de los trabajadores. No importa que sea injusto, solamente 1 año, porque pobrecito patrón, ¿cómo va a pagar sus arbitrariedades? ¿Cómo las va a pagar tan caras? No? Nada más a 1 año. Más un 2% de interés, porque son intereses chiquitos, esos sí son verdaderamente chiquitos, no como los de las tiendas. Y pues solamente podrías tener intereses porque el patrón se ponga en mora para pagar, no quiera pagar, etcétera. Pues ahí se puede acumular otra lanita, pero no importa si es injustificado el despido para la actual norma. Esta era una oportunidad preciosa para poder acabar con eso. No quisieron arreglar este asunto, como no se quiso arreglar tampoco el asunto de los outsourcing. ¿Sí? Se podía haber acabado, pero no quisieron. Tenían todo, todo, pero no quisieron. Porque gracias. Porque el outsourcing es como el colesterol, ya saben. Y además el outsourcing viola una ley del Federal del Trabajo. Sí. Porque se dice que se puede contratar gente externa únicamente cuando la empresa no cuente con el capital humano necesario. Así ya que debe contratan ser. hasta barrenderos. De todos modos, el arrendamiento de personas no se vale. No debe de ser. Por acá tenemos un micrófono. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Le felicito por su Fugitivo de la conferencia. Facultad de Derecho. Sí, me escapé persiguiéndolo. Tengo un comentario. Y en cuestión de la tabla de enfermedades, se ha luchado mucho, efectivamente, porque se reforme, porque se ajuste. Pero yo creo que hay un problema más grave del que nadie dice nada. Se trata de los trabajadores que están inscritos en el instituto bajo el régimen de la ley del 97. Prácticamente, de conformidad con esta ley, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo pagan su pensión por riesgos de trabajo. Ya no es el patrón, ya no es el instituto, son los propios trabajadores quienes van a pagar su pensión. Esta cuestión no se tocó en la reforma, ni se ha tocado desde el 2012 ni desde el 97. ¿Qué tan grave considera usted esta situación? No tiene caso, desde mi punto de vista, hablar sobre salud del trabajo. No tiene sentido hablar sobre enfermedades de trabajo si al final del camino, de todas maneras, el propio trabajador de su propia cuenta individual es de donde va a pagar su pensión de riesgos de trabajo. Mire, lo que debemos entender es que el sistema neoliberal que comenzó a operar en México a partir de 1982 con el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia y cuando se sujetó México a los designios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y entonces comenzaron a exigirle a México que modificara el modelo de seguro social. El seguro social tenía sus reservas en estas barras de oro, ¿cómo se llaman? En lingotes. Eran sus reservas en lingotes de oro. Hoy no hay nada de eso. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? El problema del seguro social es como el problema de las juntas o el del ISSSTE, que el presidente designa al director del seguro social o al director del ISSSTE. Ese es el problema fundamental. ¿Y por qué? Porque el gobierno, el presidente de la República, saluda con sombrero ajeno. El dinero que está en el seguro social no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores.
Y sin embargo, no obstante que, ¿cuál era el objetivo de pegarle al Seguro Social y al ISSSTE? El objetivo era que pudieran entrar los hospitales privados a México. Y no contentos con empobrecer al IMSS y al ISSSTE, todavía se fueron a más. A decir, los seguros de gastos médicos mayores se van a pagar con dinero del propio Estado. Bueno, pues le pegaron al ISSSTE y en lugar de meterle dinero al ISSSTE, en lugar de meterle dinero al Seguro Social, dijeron no, se lo vamos a meter a las empresas privadas para que sean las empresas privadas las que presten este tipo de servicios. En 1997, Zedillo modificó la ley del IMSS, pero todavía vino a ser en 2008 más grave la modificación a la ley del ISSSTE. Y ahí los trabajadores no reclamaron. Y cuando pasan a cuentas individuales, el trabajador es el que va a pagar su propia jubilación, va a pagar sus propios medicamentos, va a pagar toda su seguridad social con su propio dinero. Esta es una forma en la que el Estado se deshace de la seguridad social de los trabajadores. Es una desgracia. Y efectivamente, si nosotros analizamos, todos los que están en las cuentas individualizadas tienen que pagar toda su seguridad social. Y quizás todavía eso sea menos grave que el hecho de que hay muchos jóvenes que no tienen seguridad social. Ese todavía es otro tema todavía más grande y más pesado. El hecho de que los jóvenes no tengan acceso a la seguridad social. ¿Verdad? Entonces todavía tenemos ese asunto que es más débil. Por eso tiene usted razón en el sentido de que los trabajadores tienen que pagar sus propias pensiones, sus propios recursos de la seguridad social, sí, en efecto. Pero el problema está en que el presidente, si estos órganos fueran autónomos, si estos órganos gozaran de autonomía, el presidente no podría meterle la mano a las arcas del Seguro Social ni del ISSSTE, que ahora ya manifestaron que está en quiebra, pero no dicen quién se llevó la lana. Entonces, tendríamos otro tipo de seguridad social mucho más benigno. Pero el presidente dispone, o sea, siempre han dispuesto los presidentes, se ha dicho que era la caja chica, el Seguro Social, la caja chica del presidente de la República. Ahí disponían. Bueno, ahora ya ni caja chica hay, pero se sigue disponiendo. Creo que es otra de las deudas. Para poder tener una mejor seguridad social. Usted, doctor Nava, que parece que no. Sí, con respecto a lo de la tabla de enfermedades de trabajo y las dos tablas y la de evaluación de incapacidades permanentes. También. A ver, comento lo siguiente. Hace aproximadamente 10, 11 años, la Academia Nacional de Medicina y el IMSS, la Coordinación de Salud en el Trabajo del IMSS, convocaron una serie de profesionales de salud en el trabajo y estuvimos trabajando 4 o 5 sesiones en la Academia Nacional de Medicina para crear una nueva tabla. Sin embargo, de repente dejaron de avisarnos y se murió todo. Como a los 6, 8 meses, quien convocó ahora fue la Secretaría del Trabajo y se formaron 11 grupos originalmente. Cada grupo era un tipo de padecimientos, por ejemplo, el grupo de problemas respiratorios, el grupo de cáncer, etcétera. Y debido a una presión por una organización mexicana y latinoamericana, se formó un 12º grupo sobre factores de riesgo psicosocial. Y se trabajó, a mí me tocó trabajar en uno de los grupos, alrededor cerca de un año, y se sacó una nueva tabla de enfermedades de trabajo que de 161 enfermedades de trabajo subió a 185. Esa tabla se terminó de trabajar hace aproximadamente 9 años y se entregó a la Secretaría del Trabajo completita.
donde incluso para un solo padecimiento, aquí lo obligado para los grupos era, y fue una autoobligación, era que cada padecimiento nuevo que se propusiera tenía que estar en la CIE 10, o sea, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, para que no hubiera nadie que dijera de dónde sacaron ese padecimiento. Y dos, se revisaron incluso hasta 200 artículos internacionales sobre ese padecimiento relacionado con el trabajo, por cada padecimiento. Se entregó hace más o menos 9 años, no ha pasado nada. Hace 2 años se hizo una revisión de la Secretaría del Trabajo, ya directamente hizo una actualización, vamos a decir, una revisión de la tabla. Se entregó a la Cámara de Diputados y no ha ocurrido nada. Sin embargo, al parecer, esto es una información muy reciente, es que ya la Cámara de Diputados parece que ya dio indicaciones a la Secretaría del Trabajo para pasar el resto de los procedimientos, ya para que se publique la tabla de enfermedades de trabajo. Y la otra tabla, la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, ya está terminada también hace ya varios años, y de acuerdo a lo que dijo el doctor Larios, efectivamente aparece en la Ley Federal del Trabajo que cada determinado tiempo, antes decía solamente los profesionales del área, ahora habla ya de otras áreas, de otros sectores, en donde estos profesionales se deberán reunir para crear una nueva tabla cuando el gobierno lo considere necesario. Obviamente es necesario desde hace 49 años. Y pareciera que ahora, si ya se van a publicar, esperemos, estas dos tablas, pero por lo que comentábamos el doctor y yo antes de iniciar su plática, es que las 2 tablas ya no van a aparecer como parte del título 9 de la Ley Federal del Trabajo, sino como anexos. Entonces, y esto, pues el doctor lo dirá mejor que yo, pierde fuerza. Pierde nivel. Pierde un nivel. La ley tiene un nivel y estas son normas complementarias que tendrían, pues quizás el rango de un reglamento, pero es menor nivel que el de la Ley Federal del Trabajo. O sea, sí pierden los trabajadores ahí porque se pierde nivel. ¿Alguna pregunta, comentario? Hola, ¿qué tal, licenciado? Buenas tardes. Me surge muchas inquietudes. Va relacionado sobre los procedimientos que se han actuado en sexenios pasados. Aquí hice unas pequeñas anotaciones que posiblemente en lo jurídico se puede revertir, que sería en este caso derecho retro, porque si hay derecho moral y otros tipos de derecho, y ahora que es el derecho energético, las nuevas carreras que hay sobre el área de salud, esa es una, que es la Facultad de Derecho. La otra acaba de ser aprobada en el foro Francia, México, Colombia, que se llama Medicina Espiritual. Esto es a partir de entre noviembre y diciembre por la Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Cirugía, México, Francia y Colombia, para comenzar. Entonces ahí hay grandes cambios, porque en la parte final, como estaba mencionando, si hay esto donde dice profesionales de la salud, cambia totalmente. Por ejemplo, en la Ciudad de México y Estado de México, cuidadores o cuidadoras. Entonces hay otra área que está abarcando más. Pero volviendo al esquema dentro de, vamos a decirlo, jurídico, sabíamos que aquí hubo mucha intromisión por ciertos factores de todo tipo, tanto políticos y de líderes e incluso de lo que es la misma Secretaría de Salud. No solamente hubo intromisión, hay omisión, por omisión, comisión, coacción, contubernio, corrupción.
Entonces, hay muchísimo. Yo creo que con estos detalles, esos factores, creo que se puede echar abajo todo eso, aunque haya sido aprobado anteriormente. Creo que por ahí hay un cambio con lo de López Obrador. No sé cómo usted esté enterado de todo esto, lo tocó hace unos 2 días. Creo que por ahí van a volver a revisar de outsourcing y creo que sería conveniente trabajar por esa forma, porque no solamente se afectó, sino también, por ejemplo, lo que es la Afore. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Carlos Slim? En donde sencillamente hace unos años, no ha pagado impuestos, ni un peso. Entonces, en relación de todo esto, yo en una reunión que hubo en la Facultad de Derecho, pues yo proponía que sencillamente se volviera el esquema anterior. ¿Por qué? Porque así el trabajador no va a ser afectado en su patrimonio y sencillamente creo que se cabría en cierto grado ese tipo de corrupción. Sabemos que eso fue agarrado para lo que es del aeropuerto y todo lo que hemos sabido en la actualidad. ¿Cuál es su opinión y usted cómo aportaría sobre esto o los cambios que deberían de hacerse sobre la ley? Porque si hubo esta intromisión por parte de los empresarios, creo que esto es grave. Entonces yo creo que hay que revertir, porque todo fue a su favor y sabemos que la población es la mayoría del pueblo. Gracias. Adelante. Una duda, se ha manejado en medios últimamente, recientemente, la presión que está ejerciendo Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio, condicionando la reforma laboral. Esto, desde su punto de vista, maestro, ¿será positivo, será negativo al final para los trabajadores? Yo entiendo que quieren homologar los beneficios que tienen Estados Unidos con los que tiene México, que a final de cuentas deben ser mayores que los que tenemos. Para eso es la mano de obra tan barata en la maquila mexicana. No sé su punto de vista. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a… no alcancé a entender cuál es la pregunta de usted. A ver, ¿cuál es la opinión de qué? ¿Cuál sería su aportación en concreto con todos estos cambios que hubo a favor de los empresarios? O sea, para poder revertir sería la ley retro. Si hay muchos tipos de leyes, yo creo que se puede proceder esto. Y además aquí yo creo que tendría que ser una controversia constitucional, entre otras cosas. Mire usted, una ley del trabajo, lo dice en su primer artículo, lo que debe de pretender es un equilibrio entre los factores de la producción. No es una ley para acabar con los patrones, tampoco es una ley para que los trabajadores no trabajen, sino es una ley que debe de buscar ese equilibrio, un sano equilibrio, entre los factores de la producción y de los servicios. Es decir, en un sistema capitalista como el que vivimos, ¿son importantes los patrones? Sí, son importantes. ¿Son importantes los trabajadores? También son importantes. Entonces, lo que busca la ley es tratar de igualar la desigualdad social que existe entre patrones y trabajadores, busca igualarla. Pero ese modelo de igualdad se perdió en la reforma de 2012. Por eso yo les digo, a partir de 2012, le hicieron más de 400 reformas en 2012. Y entre esas reformas perdieron los trabajadores muchísimas cosas. La más importante de las pérdidas de los trabajadores fue la estabilidad en el empleo. Precisamente porque si el trabajador es despedido, se abarató el despido y entonces pues se puede practicar como deporte el despido. Por eso el espíritu original de la ley de 1970 está totalmente tergiversado, inclusive con varias de estas reformas. Una cosa fue lo que hizo el gran maestro del derecho del trabajo, como fue Mario de la Cueva,
y otra cosa es los parches que le han venido poniendo a la ley. Insisto, si se hubiese hecho un análisis concienzudo como el que hizo Mario de la Cueva en 1970, para hacer una ley muy buena, de avanzada, con muchos elementos importantes, pero aquí ya tenemos muchas cuestiones tergiversadas. Ahora bien, se pueden poner controversias constitucionales y otro tipo de recursos. Pocas veces se tiene la posibilidad de echar abajo una ley, muy pocas veces, porque además son complicadísimos ese tipo de juicios y si no cae, resbala, como dice el dicho. Ahora, usted me preguntaba sobre… la presión. Sí. Mire usted, pocos han sido los gobiernos que han tenido una posición gallarda frente al poder de los Estados Unidos. Pocos. Uno de ellos es el del general Cárdenas, que fue un gobierno que se caracterizó no por el enfrentamiento con Estados Unidos, sino por hacer de la soberanía nacional lo que se debe de hacer con la soberanía nacional. Los 36 años de neoliberalismo, o sea, desde el 82 hasta el 94, hasta el 2018, los 36 años de neoliberalismo nos dejaron vendidos. Es decir, los bienes naturales